Hola gente, vamos a pasar a la parte de análisis de contexto. Digamos que para este punto ya hicimos exploración, hicimos el analizador, ya tenemos toda nuestra estructura en un árbol y ahora vamos a hacer una primera etapa de análisis de ese árbol. Esa etapa de análisis se conoce como análisis de contexto y corresponde de dos actividades, que es análisis de identificación e inferencia de tipos. El análisis de identificación es, en resumen, ver si una variable existe o si la estoy usando después de haberla definido. Si ya la he definido o no la he definido, entonces ahí podemos detectar ese tipo de errores. Y después vamos a hacer una inferencia de tipo, que es a las diferentes partes del árbol le vamos a ir asignando un tipo de datos. Y así vamos a poder detectar errores como si estoy sumando un entero con un texto o cosas similares. Entonces vamos a ver si iniciamos. Bien, entonces como les mencionaba, el análisis de contexto tiene dos etapas. La primera sería lo que llamamos identificación, que es el uso correcto de las variables de acuerdo a nuestra definición o como hayamos decidido hacerlo en nuestro lenguaje. Entonces, verificar uso correcto de variables. ¿A qué me refiero con eso? Que ahí vamos a ver si la variable que estoy usando ya la había definido, si no la había definido, si tiene el tipo correcto. Esto va a ser en la segunda etapa de inferencia de tipos. Vamos a ver como el mecanismo que se utiliza para asegurarse que sí tengamos las variables, que están bien definidas y demás familiares. Y el segundo es la inferencia de tipos. Se le llama inferencia porque a partir de los datos que tengamos en las hojas del árbol vamos a empezar a rellenar hacia arriba para determinar cuáles son los tipos de datos que tenemos. Inferencia de datos. Estos videos los vamos a dividir en dos. Uno va a ser para la identificación y otro para la inferencia de datos. Este en particular se va a concentrar en la identificación. Al hablar de análisis de contexto, nosotros vamos a requerir de dos cosas, digamos, o bueno, de múltiples cosas. Entonces vamos a poner aquí la lista de cosas que necesitamos. Necesitamos que el compilador ya nos haya dado un ASA, que en nuestro caso, como es un compilador por etapas, entonces ya tenemos el ASA. En compiladores donde son de una etapa o de menos etapas, entonces puede ser que el ASA no esté completo, sino que se esté construyendo en el momento en el que lo estamos recorriendo. Bien, necesitamos el ASA, necesitamos otra vez, vamos a hacer una implementación aparte del algoritmo por descenso recursivo. Algoritmo por descenso recursivo. Este ya lo implementamos en el analizador, ya lo utilizamos. Recursivo. Ya lo implementamos en el analizador, ya sabemos más o menos cómo hacerlo. Es una copia. Básicamente nosotros vamos a recorrer toda la gramática verificando con respecto a la lista de componentes léxicos que vienen entrando. Bueno, acá ya no, esa sería la diferencia. Este algoritmo ya tenemos el ASA generado, entonces este no va a verificar. Vamos a ponerlo por acá. No hace verificación de los componentes léxicos porque ya lo hicimos en el explorador. Verificación de componentes. Pero sí, lo que vamos a hacer es usar la misma estructura, la misma cantidad de funciones, las mismas llamadas. Y adicionalmente vamos a tener que implementar lo que conocemos como patrón visitante. Y más adelante vamos a ver que ese es el patrón visitante. Este patrón visitante, sí, para hacer una pequeña introducción,
es una modificación sobre el ASA, bueno, sobre parte del ASA, y después hay otro código adicional. Pero está muy vinculado. El patrón visitante nos va a permitir recorrer el ASA y ejecutar código para hacer las verificaciones y nuestras inferencias, pero nos va a permitir estructurarlo bien, que el código quede centralizado, que no sea un despapalle por todo lado. Entonces vamos a necesitar esas tres cosas. Y como anotación particular, esta etapa también se le conoce como etapa de decorado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Etapa de decorado. ¿Por qué se le conoce como etapa de decorado? Porque vamos a recorrer el árbol y vamos a ir agregando información. ¿Cuál es esa información? Los tipos de datos, referencias a dónde se definió una variable que estamos utilizando, porque entonces así yo puedo ver si la variable que definí tiene el tipo de datos y otra información que tenemos. Sí les voy a adelantar también que nosotros vamos a tener el árbol. Mira, no tengo café. Ahora sí. Nosotros vamos a tener el árbol. Y lo vamos a recorrer de dos formas, que luego cuando veamos el patrón visitante va a cobrar más sentido esto. La parte de verificar la identificación lo vamos a hacer como primera subetapa cuando bajamos por el árbol, cuando lo recorremos la primera vez. Recuerden que como es por descenso recursivo yo tengo múltiples llamadas y eventualmente voy a tener que subir. Esta sería la segunda subetapa, que es la inferencia de tipos. Entonces yo bajo verificando la existencia de las variables y subo realizando la inferencia. Eso quiere decir que dentro de la función la llamada a la visita va a estar en el centro. Permítanme un segundo. Entonces voy a ir adelantándoles un poco también del algoritmo para que vayamos entendiendo cómo va a funcionar esto. Nosotros vamos a tener un asa, pongámosle otro color acá, anaranjado. Nosotros vamos a tener el asa, lo vamos a recorrer en un preorden, bueno, un descenso recursivo, digamos, recursivo más un preorden. Y entonces lo que vamos a hacer es como, ok, llego acá, en esta primera parte voy a tener la primera parte, voy a tener las visitas, que sería lo equivalente a descender por el árbol, y voy a tener la segunda parte, que es inferencia de tipos. Entonces conforme voy devolviéndome voy a ir haciendo la anotación. Entonces esto es lo recursivo, digamos, o lo del descenso. Recuerden que hay una implementación de esto en ciruelas, entonces pueden revisarlo en más profundidad. Ok, vamos a hablar ahora sí directamente de identificación, hacer una introducción. Una introducción inicial, dijo, para redundar la redundancia. Entonces vamos a hablar de la subetapa 1 o identificación. Cuando nosotros definimos un lenguaje, tenemos que hacer decisiones en cómo se van a manejar las variables. Y hay diferentes lenguajes que han hecho diferentes cosas. Esta parte de identificación tiene mucho que ver con el alcance de las variables. El alcance de las variables es donde una variable está definida y donde no. Si dentro de una línea de código o dentro de otra en particular.
Vamos a ver, estas son anotaciones de otro PDF entonces, que los acabo de copiar y pegar, entonces por eso están acá así. Ok, algunos ejemplos de estas cosas o de los niveles que usualmente se consideran en un compilador. Yo puedo tener variables de manera monolítica, o sea, es un tipo de lenguaje donde las variables son globales, solo hay variables globales. Entonces usted define una eh, variable y va a estar disponible en todo el programa directamente. No importa dónde la defina usted, va a estar disponible en todo el programa. Entonces eso se conoce como un lenguaje con un alcance que en inglés se le diría scope monolítico, que es este que está aquí en la rama izquierda del árbol. Una segunda aproximación es, antes de que se me olvide mencionarlo, sí existen lenguajes con ese esquema como COBOL. COBOL es un lenguaje viejísimo, todavía está vivo, todavía se le hacen actualizaciones al compilador de seguridad y otras cosas. Hay mucho software heredado de compañías muy grandes que empezaron hace muchos años que tienen software en COBOL. Entonces yo acá siempre doy de ejemplo un proyecto que tuvieron en la compañía de mi hermano donde pasaron un software que estaba en ensamblador, necesitaban modernizarlo y lo pasaron a COBOL porque era lo único que los maes que entendían el ensamblador sabían aparte de ensamblador. Entonces es un software relativamente nuevo que está implementado en un lenguaje relativamente feo. Relativamente no, bien feo. COBOL era horrible. Ok, el otro tipo de alcance es el alcance plano. Este ya incorpora variables locales, pero solo en un nivel. Entonces, hay lenguajes, por ejemplo, Fortran trabajan de esta manera. Nosotros vamos a tener variables globales y variables locales. Estas de aquí vamos a tener las variables y las locales, pero únicamente vamos a tener un nivel de variables locales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las variables globales no se redefinen. Si yo en uno de estos alcances pequeñitos que tengo acá adentro, déjenme ponerlo por acá. Si yo definí una variable acá, o acá donde estoy poniendo estos puntitos rojos, no puede tener el mismo nombre de una variable definida afuera. Tienen que tener otra. Eso se conoce como alcance plano. El otro, que es el alcance más popular y el que sí se utiliza un montón en los lenguajes modernos, que es por ejemplo ese, es el de alcance anidado. En alcance anidado es precisamente como funcionan Python y C y todos estos lenguajes donde yo tengo variables globales. Opa, me equivoqué de color. Donde yo tengo variables globales y voy a tener variables locales en múltiples niveles, no solo uno. De hecho, denme un segundo que no copié toda la imagen. Parece que no se va a copiar por donde la tengo puesta. Vamos a ver. Sí lo copió. Qué bien, aquí está. Vamos a ponerlo aquí encimita para que no sea tan feo. Ahí quedó. Santo Dios, qué horrible. Vamos a ver que no sea tan feísimo. Casi lo. ¿Cómo cuesta esto de copiar y pegar, verdad? A veces los profesores subestiman todo lo que cuesta copiar y pegar. Listo. Entonces vean que yo en este de la izquierda solo tengo dos niveles. Tengo el área blanca, el área azul y el área verde. Pero en este otro ya tengo más áreas. Y entonces cada vez que yo abro un nuevo conjunto de llaves, para dar un ejemplo en C, yo estoy definiendo un nuevo alcance y ahí puedo tener nuevas variables locales. ¿Qué pasa con esas variables globales y en qué se diferencia de la aproximación del alcance plano? Que las variables locales van a sobreescribir las globales. ¿A qué me refiero con eso? No es que van a cambiar el valor de las globales, sino que cuando yo estoy en un alcance más pequeño, digamos en este ejemplo de acá, en el alcance anaranjado, vamos a marcarlo acá con rojo, si estamos en este alcance de acá, si estoy dentro del alcance anaranjado, yo le voy a dar prioridad a las funciones, a las variables que están definidas ahí dentro. ¿Ok? Y entonces si hay una afuera con el mismo nombre,
ignoro esta y tomo en cuenta solo esta de acá, solo la que está dentro del área anaranjada. Y esos son como los tres tipos de alcance que hay en la etapa de identificación. En el siguiente video vamos a ver cómo implementamos esta parte de la identificación y cómo vamos bajando por el árbol, y nos vamos a ir acercando más a hablar de este patrón visitante. Ok, los dejo y nos vemos en el siguiente video.